Bueno, nuevamente bienvenidos y para los que están viendo la grabación y no se pudieron conectar, bienvenidos también a este encuentro. Como les decía a sus compañeros, el objetivo que tienen estos encuentros es profundizar un poco más sobre las temáticas que se van desarrollando semana a semana, poder ampliar, poder compartir también sus experiencias, sus reflexiones en torno a los temas. Les decía también que esta no es una asignatura para estresarse, pero sí para asumir con responsabilidad. ¿Por qué no estresarse? Porque pues aquí no hay motivo para estresarse. Las temáticas son unas temáticas que nos aportan a nosotros como seres humanos y que nos aportan también como futuros profesionales. Entonces es vivirlas con responsabilidad, ¿cierto? La única forma de perder es si tú eres apático, si no haces los talleres, si te aíslas de la materia, pues ahí pues vas a estar como descontextualizado y no vas a saber qué estamos haciendo. Pero mientras tengas una lectura básica, participes en la medida de tus posibilidades, pues seguramente vas a encontrar que hay elementos que te pueden aportar y que te pueden servir. Y la mayoría de los talleres que vamos a estar haciendo, porque más que exámenes hay talleres, son talleres muy orientados a la aplicación de estos conceptos. Como estamos en el contexto del empresarismo, pues vamos a ver mucho de emprendimiento, de generación de proyectos, cómo esos proyectos se pueden modelar o pueden ser revisados para que tengan un buen impacto. ¿Cierto? Entonces, lo que buscamos nosotros a través de estos encuentros es ir fortaleciendo cada una de esas temáticas. Bueno, yo les voy a compartir una presentación, pero yo comparto mi pantalla para que vayamos hablando en torno a esa presentación. Pero antes, para los que de pronto no han tenido la oportunidad de ver el video de presentación que les coloqué en la plataforma, pues les cuento que yo soy docente ocasional de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas del ITM hace ya 5 años. De hecho, aquí estoy en este momento en la oficina en Parque I, cuando me necesiten. Yo estoy en la sede de Fraternidad, la que está en Boston, en Buenos Aires, y estoy en Parque I. Recuerden que Fraternidad tiene el campus que está en la plazoleta de arriba y está como por debajo, por fuera de un bosquecito, bajando, están los laboratorios. Yo estoy en el laboratorio de Ciencias Económicas y Administrativas, ahí me encuentran. Cuando me necesiten, me pueden escribir: Harlen, ¿cómo estás? ¿Tú mañana estás a tal hora? Y yo les digo, les confirmo, sí, puedes pasar. Y si tienen alguna duda, alguna inquietud, pues también la podemos resolver aquí rápidamente. Entonces, ¿qué les cuento? Pues de base soy ingeniero de sistemas, también soy administrador de empresas, soy especialista en alta gerencia, especialista en gerencia de mercadeo, tengo una maestría en administración y actualmente estoy culminando un doctorado en dirección de empresas. Pero más importante que esa formación académica es que también he sido un emprendedor y un empresario, ¿cierto? Durante muchas etapas de mi vida he emprendido, actualmente todavía conservo una de esas empresas y eso es lo que creo que me da de alguna manera la oportunidad de poderles compartir un poco de esa experiencia. He participado activamente durante por lo menos los últimos 10 años en el ecosistema de emprendimiento de nuestra región, donde vamos a encontrar que hay muchas posibilidades interesantes que aprovechar desde lo que nos ofrece la institución hasta que lo que nos ofrece el resto de la ciudad, el resto del país. Entonces vamos a empezar a entender eso, cómo podemos potencializarlo, cómo aprovecharlo. Mm, ¿Qué más les cuento? Me apasiona esto, ¿cierto? Me apasiona esta temática. De hecho, mi tesis doctoral es en torno al emprendimiento. Entonces, vale la pena dar estos espacios de diálogo para que podamos construir. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco en torno a eso. Este espacio es para que todos podamos participar en la medida que lo deseen hacer. Entonces, les voy a compartir por aquí mi pantalla. A ver, me confirman aquí. Bueno, me confirman si ahí están viendo una pantalla que dice el emprendimiento Harlin Darío, ¿sí? Sí, profe. Listo, muchas gracias por la confirmación. Miren, yo quería empezar con hoy, que es como romper el hielo y empezar a hablar un poco sobre la temática, eh, partir como con un pequeño escrito mío, ¿cierto? Miren, y el escrito es muy sencillo, dice, cada día es un reto, yo creo en eso, que finalmente no hay un día igual al otro y cada día es diferente y cada día es retador. Pero en cada uno de esos días tenemos como un objetivo principal, o por lo menos deberíamos tener un objetivo principal, y es superar nuestras propias barreras y nuestros propios temores, que a veces son autoimpuestos, que a veces somos nosotros mismos los que los creamos, y hay que identificarlos y superarlos, pero eso tiene que pasar todos los días.
Cuando eso pasa, cuando nosotros nos atrevemos a superar todos esos temores que hemos construido en torno a nosotros mismos, a nuestras capacidades, a nuestras posibilidades, empezamos a descubrir que hay mucho potencial. Y es justo en ese momento donde empezamos a orientarnos a nuestras metas, a nuestros emprendimientos y posiblemente a escudriñar en esas oportunidades que a veces postergamos. Entonces, yo creería que hablar de empresarismo, que va muy ligado al emprendimiento que vamos a estar hablando el día de hoy, tiene mucho que ver con eso. ¿Cuáles son esas barreras que ustedes se han colocado a lo largo de sus vidas, que han venido construyendo y que hoy por hoy como que bloquean un poco ese crecimiento que ustedes podrían tener, ese aprovechamiento de otras oportunidades? Entonces, eso es emprender. Emprender es reconocer, partiendo de mí mismo, qué tengo que superar. ¿Listo? Vamos a empezar a hablar un poco y voy a empezar a hablar partiendo de una pregunta, ¿cierto? Mi pregunta es, ¿qué es el emprendimiento? ¿Cierto? Desde lo que ustedes han leído, sus experiencias, otros estudios, ¿qué es el emprendimiento? Si quieren, los que vayan a participar me pueden ir alzando la manito y yo les voy dando la palabra. ¿Quién se anima y nos da su opinión? ¿Qué es eso de emprender? ¿O qué es el emprendimiento? En sus palabras, por supuesto. A ver, ¿quién se anima? Y si no, es que están viendo series por allá en otra pantalla. A ver, preguntémosle a Estefanía. Estefanía, ¿usted está por ahí? ¿Por qué tan tímido? A ver, dígame la verdad. A ver, o a Claudia. Claudia, ¿cómo estás? Claudia Elena. Listo. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. Juan Profe, Camilo, buenas noches. ¿bien o no? Gracias por tomar la vocería. Ahí te vi bien. Juan, ¿vos qué pensás? ¿Qué es emprender? ¿Cierto? En tus palabras, uno, ¿cómo podría explicar eso del emprendimiento? Profe, pues yo pienso que emprender es como una forma de materializar una idea o, sí, un sueño pues, que uno tenga. Pues uno puede emprender, yo qué sé, en una meta, por ejemplo, personal, ya sea gimnasio, cosas así, y ya pues en el ámbito de empresas y eso, es como empezar uno un negocio propio y de a poco ir como sacándolo adelante y pues hacerlo crecer. Yo pienso que eso es emprender y también pues mucha dedicación. Así es. Y mira, tú colocaste un ejemplo muy chévere, por ejemplo, un emprendimiento deportivo. Entonces yo digo, me voy a poner juicioso, voy a hacer deporte, voy a empezar a ir al gimnasio, por ejemplo. Eso es emprender. Es ver que yo tengo una oportunidad por salud, por hobby, por disfrute, por lo que yo quiera, y yo digo, voy a explorar esa posibilidad. Y empiezo a desarrollar realmente como ese deseo y empiezo a generar acciones, como tú bien lo decías, para cumplir ese deseo. Eso es emprender. El que ustedes estén aquí conectados en la noche del día de hoy es un emprendimiento, ¿cierto? Porque nos lleva a pensar que ustedes para estar aquí tuvieron que determinar un horario, tuvieron que buscar un espacio, un recurso y finalmente generaron las acciones suficientes para estar aquí conectados, haciendo estas reflexiones. Entonces, emprender es de la naturaleza humana, ¿cierto? Se emprende cuando encontramos que hay una necesidad para emprender. Por eso yo les coloco como esa imagencita de ese bebé ahí, porque él tiene que emprender. Él sabe que una manera de ganar como más autonomía, de poder tener más control, es empezar a gatear, empezar a caminar. Y eso es un emprendimiento, ¿cierto? Un emprendimiento humano, el desplazamiento. Entonces, emprender tiene mucho que ver con las decisiones que tomamos en el día a día. Por ejemplo, ustedes son emprendedores académicos. Es decir, ustedes muchas personas seguramente les dicen, ay, ¿vos para qué estudias? Qué pereza, qué cansancio. No, es mejor montar negocios. ¿Para qué te vas a poner a estudiar? ¿Han escuchado eso de pronto? ¿Alguien les ha dicho eso? Ah, esa persona posiblemente es aversa
a un emprendimiento académico, ¿cierto? No les gusta tanto estudiar, pero ustedes son emprendedores académicos, o sea, les gusta esa posibilidad de fortalecer sus conocimientos, encontrar como un campo de aplicación más amplio y seguirlo desarrollando. Entonces, el emprendimiento finalmente es una necesidad del ser humano. Todos los días emprendemos infinidad de veces. Emprendemos cuando suena la alarma por las mañanas y tenemos que decir, ay, me quedo durmiendo 2 minuticos más o me levanto. Y cuando digo, no, me levanto, ahí estoy emprendiendo. Cuando, no sé, cuando estoy en mi casa un fin de semana con mi familia o con las personas con las que comparto, y yo digo, venga, yo voy a hacer el almuerzo. Estás emprendiendo. Es un emprendimiento social. Estás viendo que hay una posibilidad para compartir, para aportarle a otros algo que tú eres capaz de hacer. Entonces el emprendimiento tiene muchas connotaciones. Son esas acciones que podemos ejecutar, que vemos que podemos ejecutar y en las cuales podemos aportar y que son positivas. Sea un emprendimiento deportivo, un emprendimiento social, un emprendimiento empresarial, un emprendimiento político, lo que ustedes quieran. Un emprendimiento en salud, un emprendimiento religioso. Hay muchos emprendimientos, pero finalmente lo que debemos entender es que el emprendimiento no es otra cosa que las oportunidades que identificamos y la forma en que aprovechamos esa oportunidad a través de unas acciones. Y yo antes de seguir avanzando, yo quiero que alguien me dé un ejemplo en el que se sienta, pues de alguna manera que diga, "Ay, yo quisiera compartirles que yo soy un emprendedor y me gusta compartir el siguiente emprendimiento porque me marcó, porque creo que fue importante, porque creo que es significativo". ¿Quién de ustedes cree que ha sido un emprendedor y que ha hecho algo que vale la pena compartir, cierto? ¿Quién se anima? Para no preguntarles, a ver. ¿Quién ha emprendido algo que usted diga, venga, es que yo tengo un emprendimiento empresarial, yo tengo un negocio que se dedica a o estoy bregando a apostarle, chévere. O no, yo tengo un emprendimiento social, yo apoyo una fundación, ¿cierto? ¿Qué emprendimiento? Porque todos ustedes tienen un común denominador y es el emprendimiento académico, todos están estudiando, pero dejemos ese de lado y pasémonos para otros emprendimientos. A ver, ¿quién se anima y nos comparte un emprendimiento? Profe, pues yo no soy buena para las ventas ni nada de eso, pero desde que llegó el COVID o la pandemia, yo creo que mucha gente salió a flote con emprendimientos. Ya todo es virtual, ya no hay tiendas físicas. Entonces yo creo que la pandemia ayudó mucho a que la gente explotara sus competencias y en todo, desde desayunos a domicilio decorados, desde champús hechos en casa con recetas caseras. Yo creo que hay muchos emprendimientos. Yo no soy una de esas, pero sí, yo siento que hay mucho después de la pandemia. Mira qué chévere y me gusta mucho esa reflexión que tú haces. Y, no, ¿y sabes por qué pasó eso en la pandemia? Porque en la pandemia la gente se vio casi que obligada, ¿cierto? Porque había que sobrevivir. Muchos no generaban ingresos y no estaban trabajando. Entonces dijeron, "Bueno, ¿yo qué hago? Yo voy a vender poemas en línea. Yo voy a dar serenatas virtuales. ¿Por qué? Ah, porque entonces si no, no genero ingresos. Si no genero ingresos, no tengo que pagar la renta, no tengo con qué mercar. Entonces muchos de ellos fueron emprendimientos de supervivencia, pero finalmente emprendimientos. O algunos simplemente la dinámica del día a día, el no estar haciendo algo particular, el no sentirse productivos, los llevó a pensar, ves que yo hago unos pasteles tan ricos, yo los voy a ofrecer en línea para vender pasteles en línea, ya que estoy tanto tiempo en la casa. Todo eso es emprender. Y tú tocas un tema muy importante, y es que el emprendimiento está asociado a la identificación de esas oportunidades o a la identificación de problemas para resolver, ¿cierto? Ese es el universo del emprendimiento. Entonces, ¿quiénes son emprendedores? Todos, ustedes son emprendedores. Ahora, que quieran asumirlo es otra cosa. Asumirlo es destacar que nosotros tenemos unas capacidades para emprender y que pueden ser aprovechadas y que esas capacidades pueden marcar significativamente el rumbo de nuestros proyectos, de nuestra vida, de nuestra calidad de vida. Entonces, emprender vale la pena, pero hay que irlo descubriendo. Casi que el emprendimiento hay que entrenarlo. Así como entreno cualquier otra cosa en la vida, también tengo que entrenar el emprendimiento, porque es el que me va a ayudar a identificar desde el potencial que tengo, cómo explotarlo en el contexto en el que estoy.
Listo. Entonces es claro hasta el momento que emprender es el deseo mismo del ser humano de generar acciones en pro de algo que le preocupa o algo que le interesa. Por lo tanto, todos ustedes por naturaleza son emprendedores. Hay que irlo desarrollando un poco más. Listo. Ahora, ese es el universo del emprendimiento, pero esta materia no se llama emprendimiento, sino que se llama empresarismo, ¿cierto? Entonces viene una pregunta y es, ¿qué es el empresarismo? ¿Cierto? Yo estoy como medio perdido con esa pregunta y yo quisiera que alguno de ustedes me ayude con eso. ¿Qué es? ¿Cómo entender el empresarismo? ¿Será que eso tiene alguna relación con el emprendimiento o no tiene ninguna relación? ¿Son excluyentes? ¿Se complementan? ¿Quién se anima y me da una opinión? Recuerden que este espacio es de todos y la idea es que todos participemos, demos nuestras opiniones, construyamos juntos. ¿Qué será eso del empresarismo? ¿Quién de ustedes es un empresario para que nos hable Hola, sobre el profe. empresarismo? Adelante, Didier, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Ahorita no respondía porque iba manejando. Bueno, voy manejando. Estoy aquí parado, aquí orilladito. Muchas gracias. Empresarismo y emprendimiento para mí, la verdad, es prácticamente lo mismo porque pues tú puedes empezar por un emprendimiento, como decía el compañero ahorita, materializando una idea y pues si las cosas se te dan, esa idea trabajando pues obviamente duro y eh, con mucha convicción se puede convertir más tarde en una empresa. Entonces, para mí es eso. Pues para mí es crear, desarrollar, gestionar un nuevo negocio, una empresa, lo que sea. Mira qué interesante lo que Didier nos dice. Didier, muchas gracias por ese aporte. Didier nos dice ideas, convicción, por ejemplo. Y esos son componentes fundamentales para el empresarismo. Cuando yo parto del emprendimiento, que es el universo de las ideas, y con convicción lo llevo a la materialización, ya estoy en el universo del empresarismo, ¿cierto? Ya estoy en el contexto del empresarismo. Entonces se complementan. Uno podría decir que no es normal que se dé el empresarismo sin el emprendimiento, sino que van de la mano. Claudia, adelante. Claudia, ¿cómo estás? Hola, Claudia. Claudia Durango. Mm, Yo cuento que se le activó el micrófono. Listo. Entonces, ese es nuestro punto de partida. Para nosotros poder llegar a hablar sobre el empresarismo, hay que empezar a entender el emprendimiento. Y que el emprendimiento es algo actitudinal, que es algo que es inherente a lo que somos nosotros y tenemos para aportar. Ustedes, desde sus diferentes áreas de conocimiento, tienen una responsabilidad, un compromiso con la sociedad, y es empezar a identificar ustedes dónde pueden aportar. ¿Cómo pueden partir del emprendimiento en esas áreas en las que pueden aportar y después cómo pueden aprovecharlas? Constituyendo negocios, constituyendo proyectos, constituyendo empresas, todo eso es válido, organizaciones que vayan en pro de esas circunstancias que ustedes se van encontrando. Listo, entonces miren qué importante eso. Características del empresarismo, muchas. Entre esas características, pues primero está el hecho de que ya es la constitución, la formalización de una empresa. El empresario es quien ejerce el empresarismo, finalmente. Es el que hace que una idea se convierta en una oportunidad de negocio que pueda ser sustentable y sostenible en el tiempo y que no es fácil, que también es un reto. Finalmente, a la luz del emprendimiento y del empresarismo, hay una alta incertidumbre. Es decir, ojalá uno pudiera saber con certeza que un negocio va a ser exitoso, pero no lo es. No. Siempre hay un grado de incertidumbre que nos invita a pensar y anticipar de la mejor manera qué es lo que podríamos organizar mejor para que nuestro negocio incurra en los menores riesgos posibles, es decir, que se vuelva exitoso realmente. Entonces, miren que ahí hay unos elementos clave que nos llevan a entender el mundo de las ideas, de la identificación de las oportunidades, de los retos, que es el emprendimiento, nos va a llevar a que esas oportunidades se puedan convertir en unidades productivas o de negocio, que es el mundo del empresarismo. Hasta ahí estamos claros. Sí, profe.
Listo, Gilberto, muchas gracias. Bueno, sucede que para que eso se dé, y como lo empezamos a desarrollar en la unidad, tienen que empezar a darse una serie de competencias. Es decir, el emprendimiento depende de las personas. Y si esas personas no generan una conciencia sobre que tienen que despertar unas competencias para ello, pues finalmente va a ser más complejo generar nuevas empresas. Entonces, las competencias son de alguna manera un punto de partida, casi que una reflexión obligatoria que tiene que hacer cada emprendedor y que tiene que hacer cada empresario o quien quiere ser empresario, porque es empezar a preguntarnos si las poseo o no las poseo, si tengo y quiero desarrollarlas o no. Entonces veamos algunas competencias, por ejemplo, no las voy a mirar todas, sino algunas. Por ejemplo, la ubicación contextual, o dicho de otra manera, la lectura de contexto. Nosotros en el día a día interactuamos con muchas cosas y vamos construyendo una percepción en torno a esas cosas. Esa percepción es la que nosotros leemos, denominamos contexto. Vamos a un ejercicio pequeñito, vamos a hacerlo con Gilberto. Gilberto, ¿cuál es tu contexto de la ciudad? Por ejemplo, ¿vos qué lectura haces vos en qué ciudad estás? ¿En Medellín? Sí, señora Medellín. Listo. ¿Y qué contexto tenés de Medellín? ¿Vos qué opinión tenés? Bueno, que es una ciudad muy emprendedora, que tiene muchos puntos de trabajo, muchos puntos, no, muchas opciones de trabajo, que en la parte del transporte está muy bien desarrollada, que la gente es, pues, se le nota como la pujanza que tienen para hacer los negocios, para emprender nuevos negocios, nuevas cosas. Ah, muy bien. Mira, ¿qué estás haciendo ahí? Una lectura de un contexto y una región. En este caso, una ciudad, que es Medellín, ¿cierto? Como tal. Esa lectura es muy importante para un emprendedor. El punto de partida es ese, hacer lecturas. Desde lo positivo yo puedo encontrar oportunidades. Entonces, cuando tú dices, son pujantes, son echados para adelante, tienen un buen sistema de movilidad, uno podría decir, y eso que yo estoy leyendo acá lo podría aprovechar. Vamos a hacer un ejercicio juntos, listo, no vamos a echarle toda la carga a Gilberto, vamos a hacer un ejercicio juntos. Partamos de lo que Gilberto dijo. Medellín ha desarrollado buenos sistemas de movilidad. ¿Y eso para qué nos sirve? Saber eso, estudiar eso, descubrir eso, comprender eso, ¿para qué puede servir? ¿Cómo lo podríamos aprovechar? ¿Quién me da ideas? ¿O eso no es aprovechable de ninguna manera? Claro, profe. Pues yo Al- pienso sí. que en el momento en que tengamos una movilidad más efectiva, pues todos los negocios van a ser mucho más productivos porque vamos a tener mucho más fácil acceso a esa parte de los negocios, de donde vamos a estar ubicados para ir a llevar los productos o para promocionarlos. Ah, listo. ¿Y qué podrías, por ejemplo, generar como un emprendimiento para aprovechar esa fortaleza de movilidad? Si yo le digo, bueno, propóngame algo, ¿usted qué pensaría? ¿Por dónde uno podría empezar a generar ideas? Quería pensar un poquito más. Ah, piénsele, a ver, ¿quién le ayuda a Gilberto? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué tal, por ejemplo, hay otras regiones del país que no tienen un sistema de movilidad y logístico tan bueno como nuestra ciudad? ¿Qué tal si nosotros hacemos recorridos logísticos invitando gobernantes o empresarios de otra ciudad para que conozcan cómo funciona nuestro sistema logístico? Sería que es posible que, que eso se pueda. Y que moneticemos eso, es decir, cobremos por esas pasantías, por esas visitas, donde conozcan cómo es la ciudad, su logística, su sistema de movilidad. ¿Será que eso se puede aprovechar o no? ¿Ustedes qué dicen? Profe, de hecho, eso ya se está haciendo. Mire, en Bogotá, como han estado promocionando eso, lo del metro, y pues se supone que lo van a poner en marcha, ¿no? Ah, entonces miren qué interesante. Entonces, yo del mundo del contexto puedo ver oportunidades, pero vamos a hacer ahora un ejercicio diferente, Gilberto. Listo, tú me vas a ayudar.
Ahora háblame desde el contexto de ciudad, de las cosas que no te gustan. Que tú digas, a mí todo eso era positivo en Medellín y eran cosas muy, muy a su favor, pero ¿qué cosas no son tan a su favor? Bueno, ya que la parte de movilidad pues, en transporte ya particular, ¿Mm? que es, pues, en las horas picos esto es caótico en todas partes. La cantidad de carros que hay a nivel de todo el Valle de la Borrada es inmenso y la movilidad es muy reducida. Esa sería una de las partes. Ahí hay algo que no nos gusta. Entonces uno podría empezar a pensar, listo, como yo, a mí no me gusta ese contexto de la movilidad en las horas pico sobre el transporte particular, uno podría pensar en alternativas, ¿cierto? Es fácil, no, Gilberto nos lo decía ahorita, dice, yo necesitaría pensarle un poquito más, pero justamente el emprendedor surge allí. El emprendedor es esa persona que no es ajena a esas problemáticas, sino que se adhiere a ellas y quiere empezar a entender cómo solucionarlas. Ese es el primer paso para llegar al empresarismo, partir de esos contextos de problema para poder intentar llegar a soluciones. Más adelante, en otro encuentro que vamos a tener, vamos a estar hablando sobre una metodología que se llama Design Thinking y son métodos de ideación, pero tiene en común con lo que estamos hablando de que Design Thinking también parte de lo mismo, problemas. ¿Qué problemas hay? ¿Cómo los podemos solucionar? Y el emprendedor aparece allí. Y es alguno de esos contextos, de esas oportunidades, las que finalmente toma forma y se convierte en un empresarismo, ¿cierto? En una empresa. Entonces, miren que la pregunta aquí no es si yo entiendo ese contexto. Esta asignatura no es para eso, muchachos. Esta asignatura no es para yo pedirles en un examen la definición de qué es el emprendimiento y qué es el empresarismo, o cuáles son las formas del emprendimiento, o cuáles son los pasos para formalizar una empresa. No, de eso no se trata. Eso sería muy sencillo. Esta asignatura se trata de repensarnos nosotros como futuros y posibles empresarios. Cómo nosotros podemos potencializar las capacidades que tenemos y las lecturas de contexto que hacemos a través de las cuales vemos oportunidades y problemas por resolver para resolverlos, ¿cierto? Desde esas capacidades que cada uno de ustedes tiene. Entonces, miren que el reto es eso, que ustedes estén haciendo una reflexión constante. Y si no, miren la competencia que aparece ahí de cuarta, que dice resolución de problemas. Un emprendedor tiene que tener un interés genuino por resolver problemáticas. De lo contrario, pues va a ser muy difícil que emprenda, porque si yo soy ajeno, si yo no muestro interés, si a mí no me gusta, pues finalmente mi vocación hacia el emprendimiento se va a ver rezagada, disminuida, y eso no es lo que buscamos, buscamos todo lo opuesto, buscamos que ustedes sean muy activos con esa identificación, que sean muy activos con ver las oportunidades que nos rodean, ¿cierto? Eso es parte como de esa dinámica y ese ejercicio que todos queremos lograr. Listo. Entonces, ¿qué hemos dicho hasta el momento? Que el emprendimiento en sí mismo es una capacidad humana, emprender, desarrollar acciones, que es cotidiano. Cuando me levanto y me cepillo los dientes para cuidar mi salud dental, es un emprendimiento. Cuando salgo a la calle a trabajar, estoy emprendiendo laboralmente. Cuando voy a estudiar, es un emprendimiento académico. Cuando aporto en mi barrio porque hago parte de la junta, es un emprendimiento social. Entonces, emprender es de todos los días. Cuando yo salgo con mis amigos a tomar cerveza o estoy conquistando a alguien, es un emprendimiento social. O sea que todo está enmarcado en el emprendimiento. El ser humano emprende todos los días de su vida. Pero lo que queremos es que ese emprendimiento trascienda a la identificación de mayores oportunidades que se conviertan en negocios. Y cuando llegamos a que esas oportunidades se conviertan en negocios, ya hablamos es del empresarismo, ¿cierto? Eso es lo que hemos dicho. Hemos dicho también que para que eso se dé, hay que empezar a fortalecer unas competencias. Y esas competencias están al interior de nosotros. Listo. Competencias como cuáles, ahorita decíamos, el contexto, la resolución de problemas, la planificación a la acción. Es decir, yo no voy a lograr, es como cuando digo, yo tengo ganas como de hacer algo este fin de semana. Pues cuando yo digo eso, identifico una oportunidad, pero tengo que pasar a la acción, tengo que pasar a decir, bueno, ¿y qué voy a hacer?
me voy a reunir, voy a invitar a unos amigos, voy a ir a algún lugar, ¿cierto? Voy a recoger fondos, Entonces, un emprendedor también es alguien que materializa acciones, es alguien que entiende que hay oportunidades que él puede aprovechar, pero que para aprovecharlas tiene que hacer algo, ¿listo? Que no se van a dar por sí solas. Entonces, ese es como el contexto inicial. Ahora, hay más competencias. Para que mencionemos algunas otras, por ejemplo, hablamos de conciencia de uno mismo como una competencia, el reconocimiento de nuestras propias emociones. A nosotros hace un buen tiempo nos vienen hablando, por ejemplo, de inteligencia emocional, ¿cierto? Y se entiende la inteligencia emocional como el reconocimiento de nuestras emociones y el manejo de ellas, es decir, saber cómo manejar las emociones, cómo manejo la frustración, cómo manejo la euforia, cómo manejo la rabia, cómo manejo la tolerancia, todo eso es conocimiento y el emprendedor y el empresario lo necesitan, porque ese empresario se va a ver en muchas ocasiones frustrado o se va a ver limitado y él necesita entender cómo enfrentar eso y para eso necesita reconocer su propia emocionalidad. Y vamos a hacer una pausa allí, ¿cierto? A la hora de emprender o a la hora de crear empresa, ¿cuál creen ustedes que es como esa emoción que es más compleja o que más se le dificulta o que es más difícil de manejar para una persona que quiere recorrer ese camino? ¿Ustedes qué piensan? Profe, otra vez yo diría, Adelante, yo Didier. pienso que el talón de Aquiles para muchas personas en ese sentido es como la rapidez con la que quieren tener éxito y a veces los emprendimientos. Hay algunas personas que corren como con esa suerte de que las cosas se les dan muy rápido, pero hay otras que requiere de mucho trabajo, constancia, resolver problemas, aclarar ideas, reinventarse, etcétera. Sí, señor, cierto. Y es que muchos emprendedores y empresarios, sobre todo los muy jóvenes, tienen una tendencia a ser inmediatistas. Quiero la idea, quiero desarrollarla en una semana y que en un mes yo sea esté súper bien y sea un empresario exitoso. Pero a veces si bien lo decías muy bien, Didier, a veces se han dado casos, ¿cierto? Que así, muy rápidamente se logra el éxito, pero el común denominador no es ese. El común denominador es que hay una etapa de desarrollo, luego una etapa de posicionamiento, luego una etapa de madurez y ahí sí una etapa como de aprovechamiento. O sea que es una emoción que hay que entender que las cosas no se logran con tanta prontitud, que se requiere cierta resiliencia, ¿cierto? Siento manejar la frustración de no poder lograr las cosas de manera rápida. Todo eso es parte de las emociones. Entonces me gusta esa. Muchas gracias, Didier. ¿Quién nos aporta alguna otra emoción que ustedes sientan que es difícil de contener, de manejar? Oye, yo voy a hacer un aporte ahí sobre algo que leí sobre japoneses, Ujú, algo que son de gente que sabe mucho sobre eso. Y dice que el problema que tiene Latinoamérica es que tienen que ser inmediatistas, ¿cierto? Estamos hablando ahorita, estábamos diciendo ahorita. Y ellos dicen que las empresas tienen como un ciclo de vida, en el cual los primeros 5 años son como un bebé recién nacido, donde hay que invertirle, cuidarlo, hacerle pues como todo, donde tienen que estar dependiendo casi 100% de la mamá, donde lo que va a generar es muy poquitico, tal vez nada, antes hay que invertirle, entonces ujú. ese es el primer periodo que ellos llaman pues como que el del nacimiento. Luego sigue la etapa de la juventud, que es donde empiezan a corregirse los errores, a empezar a ya a dar unos frutos, pero no tan visibles como se querría. Y ya la última etapa es la etapa madura, que son los últimos, después de los 20 años, dicen ellos, después de los 20 años, donde ya empieza la empresa a tener una solidez y a generar las ganancias que se habían proyectado. Entonces yo digo que de pronto a nosotros los latinoamericanos y muchas veces más los colombianos que somos prontistas, o sea, que estamos, es que nosotros invertimos 100.000 pesos y queremos que los 100.000 pesos
se reproduzcan como naranjas y todo tiene como el proceso, ¿no? Entonces, pienso que es el mayor problema que tenemos nosotros en ese sentido. Total, y me gusta mucho esa reflexión, Gilberto, porque finalmente la manera de sentir o la manera de manejar todas esas expectativas es un tema emocional. Y nosotros como emprendedores, ustedes que hoy se están cuestionando sobre si el camino de emprender, el camino de montar empresas es adecuado, pues tienen que ser conscientes de eso, de que hay un proceso natural y que de alguna manera casi que se ha estudiado mucho para poder que se lleguen a esos logros. Entonces, esa es parte como de la tarea que tenemos, jugar con eso. Pero bueno, hay más competencias. Por ejemplo, hablamos de competencias asociadas a la conciencia social, la empatía, la orientación al servicio, la conciencia organizativa. Todas esas son competencias. Yo me voy a detener, por ejemplo, en alguna de ellas, la empatía. ¿Qué tan importante es ser empáticos con otros para poder emprender? ¿Qué tan importante es reconocer lo que el otro sufre o lo que el otro necesita para que nosotros podamos realmente dar respuesta concreta a eso? ¿Será que un empresario de alguna manera es un solucionador? ¿Es una persona que encontró un problema y está encontrando cómo solucionarlo o no? Y para eso se requiere empatía. Y la pregunta concreta sería, ¿qué tan empáticos son ustedes y con qué? ¿Cierto? ¿Hacia dónde está la empatía? ¿Con qué, hacia dónde ustedes son solidarios? ¿Qué problemas quieren solucionar? Porque la empatía es algo que nosotros hemos venido perdiendo con el pasar del tiempo. Por ejemplo, uno transita por las calles del centro de Medellín, por decir algo, y uno puede ver a indigentes en la calle, algunos de ellos literal tirados en la calle, y ya las personas pasan como si nada. O sea, ya eso ya no nos duele. Entonces uno dice, ay, se ha perdido empatía, ya no me pongo en los zapatos del otro. Y he encontrado como la respuesta a eso. Entonces digo, ah, no, es que, ¿sabe qué es lo que pasa? A esas personas tienen albergues, hay fundaciones que les dan ayuda y ellos lo rechazan y se vuelan para la calle. Entonces por eso a mí ya no me interesan. Pero finalmente el emprendedor es una persona que es mucho más sensible, que cuestiona, pero que también, que también tiene la oportunidad de ponerse en los zapatos del otro constantemente. Y el emprendedor pensaría más bien como, bueno, si esta persona que ha tenido posibilidades de ser ayudada, de tener un albergue, de tener salud, algo de bienestar, de poderse proyectar, no lo ha hecho, ¿por qué? Yo puedo justificar y decir porque es adicto y porque quiere estar en la calle, o yo puedo intentar entender por qué para buscar nuevas alternativas de solución. Entonces el emprendedor es esa persona inquieta que constantemente está preguntándose por qué y cómo puedo dar una alternativa mejor. Listo. Entonces hay que lograr esa empatía constantemente, eh, encontrar qué es lo que nos pasa en esa cotidianidad, volvernos más observadores. A través de esa observación seguramente vamos a encontrar mayores oportunidades para emprender. Listo. Entonces miren qué reto es. Algunas otras competencias, por ejemplo, la adaptabilidad. Hoy el mundo está cambiando significativamente. Hoy tenemos retos asociados, por ejemplo, a la tecnología. No vaya muy lejos, el metaverso, el omniverso, las criptomonedas, los implantes neuronales, el blockchain, la inteligencia artificial. Tú me dices, si nosotros también nos aproximamos a todos los cambios que se están dando, es posible que allí encontremos algunas oportunidades para emprender, ¿cierto? Para sacarle provecho a. Entonces el emprendimiento es un reto, pero es un reto para cada uno. Puede ser que algunos de ustedes digan, no, eso no es conmigo, lo mío es que yo voy a estudiar, termino, busco trabajo, me empleo en una empresa y ya. Pero sucede que hasta el interior de las empresas se habla de emprendimiento y tiene nombre propio, se llama intraemprendimiento. Y se le dice intra porque es al interior de las empresas. Entonces, miren qué clave o qué importante es eso de entender que casi que no es ni siquiera una decisión, sino que es una expectativa que se tiene sobre cada uno de nosotros. ¿Cómo está su vocación para emprender? ¿Cómo están esas competencias que lo ayudan a ser empático, que lo ayudan a tener su manejo emocional, que lo ayudan a tener confianza en usted mismo y en sus capacidades, que lo ayudan a arriesgarse, que lo ayudan a tener un contexto sobre el cual usted puede actuar? Listo. Entonces miren que
es una reflexión. Y es una reflexión donde todos tenemos cabida. ¿Listo? ¿Vamos claros hasta allí? El Sí, primer profe. taller, más adelante, el primer taller que vamos a hacer tiene mucho que ver con eso. Son ejercicios donde reflexionamos y yo les doy casos, contextos, donde ustedes pueden pensar qué se puede hacer, por ejemplo, en determinado caso, determinado emprendedor, determinada situación. Y ya más adelante vamos a intentar hacer un ejercicio grupal. La idea es que podamos conformar grupos, los que no puedan, pues pueden trabajarlo individualmente, no hay ningún problema, y podamos generar un proceso de ideación y ese proceso de ideación nos lleve a emprender, nos lleve a posibles emprendimientos. Y ese posible emprendimiento lo modelemos. Más adelante vamos a entender eso un poquito mejor a través de algo que llama un modelo de negocio. Y ese modelo de negocio lo que nos va a aportar es una posibilidad, poder tomar una decisión de decir, eso es una buena oportunidad o esa oportunidad no está tan clara, todavía no la debería tomar. Listo. Porque eso es lo que el medio exige de ustedes, que identifiquen, que propongan, que modelen, que decidan. Eso es el reto que tienen. No solo basta con ser bueno en sus áreas, hay que también utilizar esas áreas para emprender y para decidir sobre esos emprendimientos. Bueno, pregunta hasta allí. Bueno. Vamos a ver otro elemento importante. Sucede que en el contexto del emprendimiento hay algo que se le denomina ecosistema de emprendimiento. No sé si ahí alcanzan a ver bien esa imagen. ¿Sí lo alcanzan a ver más o menos? Chicos, ¿sí lo ven? Sí, profe. Sí, sí, Listo. profe. Bueno, realmente lo que más quiero rescatar, esa imagen es de el ecosistema de emprendimiento de Medellín, pero yo realmente lo que quiero destacar es entender que cuando estamos en una región hay muchos actores, entendiendo un actor como una institución, una empresa, un grupo inversionista, el Estado, que está interesado en promover y emprendedores, o sea, personas que identifiquen oportunidades y quieran desarrollar negocios. Entonces, lo que quiero enfatizar de esa imagen es lo que está en la parte inferior. Todo eso son organizaciones orientadas a fortalecer el emprendimiento, unas más conocidas que otras. Por ejemplo, muy conocida Ruta N, no sé si ustedes sabían que cuando tienen emprendimientos pueden acudir a Ruta N, que hay espacios semanales donde ustedes pueden ser escuchados y les pueden explicar cómo fortalecer sus ideas para convertirlos en nuevos negocios. Entonces, el emprendimiento también se apoya en un ecosistema, es decir, un conjunto de actores que se apoyan mutuamente para poder sacar adelante esos emprendimientos. Entonces, yo también como emprendedor tengo que encontrar caminos. No solo tengo que tener ideas, sino que tengo que saber dónde buscar apoyo a esas ideas. Entonces, por ejemplo, una institución como Ruta N es un buen espacio. Otras empresas como por ejemplo Créame. Créame también es para el fomento del emprendimiento. O la Cámara de Comercio de Medellín, o ProAntioquia, o la ANDI y la ANDI del futuro. Todas esas son, de alguna manera, instituciones que se orientan a emprender. ¿Por qué es importante? Porque cuando ustedes estén emprendiendo, se van a dar cuenta que hay muchas necesidades en el emprendimiento. Se necesitan muchas cosas, se necesita financiación, se necesita asesoría, se necesita relacionamiento, se necesita impulso. Y a veces nosotros como emprendedores no tenemos como de dónde sacar esos elementos, de dónde desarrollarlos. Entonces se trata de que mm, nosotros identifiquemos dónde pedir apoyo. Ustedes tienen unas fuentes aún mayores. La institución, por ejemplo, el ITM, tiene el centro de emprendimiento. Y en el centro de emprendimiento, ¿ustedes qué van a encontrar? Asesoría, profesionales que los van a encaminar, que los van a llevar a ruedas de negocio, que los van a llevar a intentar resolver los vacíos que ustedes tienen en cada oportunidad que están identificando. Entonces, el ecosistema se vuelve un elemento clave. Identificar quiénes son empresas del ecosistema, instituciones a las cuales yo puedo apoyar o buscar ayuda, se vuelve fundamental. Listo. Entonces, no sé si alguno de ustedes ha tenido algún contacto con alguna de estas empresas. ¿Alguna vez se ha acercado a Ruta N, a ProAntioquia, a Créame, a Parquee, a la Cámara? ¿Alguno ha tenido algún acercamiento con alguna de esas instituciones? Listo. Ese silencio lo asumo como que no, ¿cierto?
es importante que las tengan en cuenta. Gerson, adelante, ¿nos ibas a compartir algo? ¿No? Bueno. Entonces es muy importante, miren todo lo que hemos dicho hasta el momento. Hay que tener una actitud constante para emprender, o sea, tomar acciones, ser partícipe, identificar oportunidades. Ese emprendimiento nos puede llevar al mundo del empresarismo. O sea, empezar a considerar una idea como una oportunidad de negocio. Pero cuando yo tengo esa idea como una oportunidad de negocio, puedo buscar apoyo. Y ese apoyo puede estar enmarcado en las entidades o en las instituciones que tenemos en la región, como la ANDI, Ruta N, ¿cierto? Todas estas que mencionamos, o las universidades, o empresas privadas que también están dispuestas a apoyar. Didier, adelante, bienvenido. Profe, algo que no sé si se mencionó porque iba manejando es tener como la capacidad, porque bueno, no siempre Hola, Didier, lo se que te puede apagó. ocurrir son malas, a veces son buenas y hay que Ujú. saber qué hacer. Hola, hola, ¿me escucha? Sí, ahí sí, se te cortó un Hola. segundito, pero ya volviste. Sí. Ok. Estaba diciendo que no todas las cosas que le pueden pasar a uno cuando está emprendiendo pueden ser malas. Pueden pasarle muchas que son buenas, pero que si no las sabe manejar, pueden ser malas. Por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba pequeño, yo quería comprarme una bicicleta y pues por la situación económica de mis papás no me la podían dar. Entonces, como tenía tantas ganas de tenerla, se me ocurrió la idea de ponerme a vender unos dulces que mi mamá sabía hacer. Entonces, ella empezó a hacerlos, yo empecé a venderlos y cada vez a la gente le gustaba más. Ya yo no tenía la cantidad de tiempo suficiente como para abastecer a todo el mundo. Entonces le vendía a unos sí y a otros no y se me estaban, digamos, enojando los clientes. Entonces la solución fue como contraté unos primos y ya, digamos que de esa manera pude crecer un poquito y ya podía abastecer a toda la clientela que tenía. Y así todos compramos bicicletas. Entonces, eso me deja pues como la enseñanza que cuando se emprende también toca tener como esa visión de crecer y de pronto ir teniendo las ideas de saber cómo puedo solucionar pues todo eso que mencionaba. Totalmente de acuerdo, Didier. Y es muy chévere tu ejemplo. Emprender es encontrar caminos, pero también con un objetivo. En el ejemplo que Didier nos plantea, había un deseo de tener una bicicleta o varias bicicletas, y el camino que encontré para eso fue a través de la venta de dulces. Hay un emprendimiento, y no es un emprendimiento, es un emprendimiento empresarial, porque buscaba la comercialización de estos dulces. Entonces, cuando esas condiciones se dan, y yo ya tengo un poco más de formalización en el contexto del emprendimiento, yo puedo entender que empresas como Créame podría prestarte para montar una pequeña planta de producción de dulces o ayudarte para la comercialización de esos dulces. Entonces, el empresarismo hoy por hoy en nuestra región tiene mucho acompañamiento y la idea es aprovechar también todos esos recursos de acompañamiento. Ahora, para poder llegar a esos recursos de acompañamiento, pues también hay que desmitificar o romper como o partir más bien de unos elementos culturales, y es sobre qué emprender, qué es aprovechable. Nosotros traemos una cultura, y por eso les coloco esas imágenes, donde poco a poco vamos transformando las oportunidades. Por ejemplo, entonces uno en el mundo se reconoce a Antioquia como una zona cafetera. Entonces es normal que haya muchos emprendimientos asociados al café, café de origen, ¿cierto? Ya, ya las fincas de café tienen su propia marca de café, hay variedades de café, hay turismo cafetero. Entonces uno dice, ¿por qué llegamos a eso? Ah, pues porque finalmente es lo que nuestra región da y es donde sentimos que se puede haber un mayor aprovechamiento, pero no nos sesga de alguna manera a pensar que solamente podemos hacer cosas de café. No, se pueden hacer más cosas. Por ejemplo, desde lo turístico. Entonces, miren lo que es la Feria de las Flores y la manera en que ha crecido. Se ha vuelto un evento, y en torno a ese evento, los empresarios han venido encontrando oportunidades. Han dicho, bueno, ¿y qué tal si incluimos esto? ¿Y si hacemos un evento para esto? Entonces, el emprendimiento es eso, es cada vez entender qué está pasando en cada uno de estos contextos y encontrar los marcos de oportunidad. Y les coloco una última imagen ahí en esa diapositiva, que es, ¿quién es esa muchacha? Yo no sé cómo se llama. ¿Cómo se llama ella?
Uy, ya no conocen pues los artistas regionales, ¿ah? Bueno, muy callados. La idea es que participen un poquito más. Bueno, Karol G. Pero entonces, ¿por qué coloca Karol G? Puede haber colocado J Balvin o puede haber colocado cualquier otro artista regional. Porque muchos de los emprendimientos que se están dando son emprendimientos artísticos o culturales, porque hemos venido siendo un epicentro en el tema de construcción de artistas. Entonces, ya es normal que un joven o una joven de nuestra ciudad diga, yo quiero ser cantante, y tiene referentes cercanos que le demuestran que sí se puede. Entonces, emprende una labor artística. Entonces, ¿a qué nos lleva a pensar todo esto? Que el emprendimiento es una posibilidad, pero que ese emprendimiento también está asociado a una cultura, a unas creencias que nosotros traemos. Y por eso es importante que ahorita en la noche, ustedes antes de dormir se pregunten en qué creen, ¿cierto? ¿Cuáles son esas creencias que ustedes tienen arraigadas? ¿Dónde, cómo pueden aprovecharlas? Cómo, qué no ha sido explotado en esos elementos culturales. O también podríamos pensar de una manera diferente. ¿Qué conocen ustedes de otras culturas en otras partes del mundo que podrían ser aprovechables en nuestra región, en nuestro contexto? Todo eso son preguntas válidas que nos podemos hacer. Entonces miren que el emprendimiento también tiene como ese sello cultural, porque también están todas esas creencias que hacen parte de lo que nosotros decidimos emprender o no emprender. Listo. Finalmente, por el día de hoy, quiero dejarles un mensaje y es que en el emprendimiento tenemos que volvernos cazadores de oportunidades. Esas oportunidades pueden encontrarse en las problemáticas, pero esas oportunidades también pueden encontrarse en los cambios que se van dando en el contexto de ciudad, en el contexto de país, en el contexto global. Gran parte de lo que nosotros queremos desarrollar como competencia es eso, descubrir hasta dónde yo puedo aprovechar lo que está a mi alcance, lo que me rodea, cómo puedo ver allí oportunidades para generar primeras acciones, luego para modelar esas acciones y entender si puede ser un negocio y finalmente para empezar un negocio. Ese es el mundo, entendiendo que para llegar allá tengo unas competencias que tengo que desarrollar. Pueden ser competencias académicas o pueden ser competencias sociales o comerciales o productivas, pero son competencias que van a ser requeridas para que cada idea tome forma y pueda llegar a ser esa empresa que queremos. Listo. ¿Cómo están? Preguntas hasta allí. Eso es lo que quería compartirles el día de hoy. No sé si de pronto tienen alguna duda o alguien quiere hacer un aporte complementario. Bueno, entonces, muchachos, invitaciones. Una invitación muy importante y es, nosotros vamos a tener unos encuentros, pero yo dejo aquí de compartir, vamos a tener unos encuentros, yo los programé cada 15 días. La mayoría de los profesores programan un encuentro mensual, por ejemplo. Yo los programo 2 al mes, pero es con la intención de que ustedes tengan un espacio donde podamos encontrarnos, puedan plantear dudas, observaciones sobre la materia, participar, profundizar en algunos temas. Pero como les decía en el correo, estos encuentros no son obligatorios, pero sí ojalá los puedan aprovechar en el máximo posible. Y también invitarlos que pues, sea un espacio de interacción. Hoy, la verdad, vi una interacción un poquito reducida, ¿cierto? Casi que, y le agradezco muchísimo a Didier, a Gilberto, a los pocos que pudieron participar el día de hoy, porque si no se vuelve muy aburridor, ¿cierto? Si ustedes no participan, pues yo hago un video y lo subo, ¿cierto? O ahí está el material en la plataforma. Entonces, muy rico que esto sea un espacio donde realmente podamos compartir un poco más. ¿Les parece bien? Nos comprometemos a eso. Pues lo que pasa es que Sí, a este profe. horario hay mucha gente que tiene clase, entonces, o van saliendo de clase y van hacia los hogares. Es por eso más que todo. Ah, bueno, entonces, en la medida que se puedan conectar y participar, maravilloso. Esa es la invitación. Y si no, pues por eso se graba. Pues se graba como para que los que no tengan acceso puedan ver la grabación. Igual tienen otro espacio de interacción como es el foro de dudas, tienen el chat conmigo directamente. Todos son espacios que la idea es aprovechar al máximo. Pero finalmente la virtualidad tiene mucha autonomía. Es decir, son ustedes finalmente los que van desarrollando la temática a través del material y van participando en los diferentes espacios, sea un taller o sea un encuentro que hayamos desarrollado. Listo. Bueno, Didier, no sé si nos ibas a plantear algo más o me pareció.
Profe, sí, una pregunta. Esos encuentros que usted dice que se van a programar cada 15 días, ¿serán en qué horarios más o menos o qué días de la semana? Porque, por ejemplo, el día de hoy me pude conectar porque me cancelaron una clase. De lo contrario, no hubiese podido estar. Ah, bueno, yo ya los programé. Yo en principio los coloqué cada 15 días, los miércoles a las 8, pero depende también de sus expectativas, podemos irlos moviendo. Por ejemplo, el de la próxima semana no lo hagamos el miércoles, hagámoslo el jueves, ¿cierto? O el que estaba programado para tal fecha, lo vamos a pasar para el lunes. Depende mucho también de las expectativas que tengan. Podemos irlo rotando. Entonces voy a intentar, por ejemplo, ir moviendo algunos, ¿cierto? Para que no todos queden los miércoles hasta ahora. Intentaré colocar alguno, por ejemplo, un sábado o colocarlo otro día de la semana que no sea miércoles para intentar rotar. Listo. Pero la idea es que si no pueden asistir, pues vean la grabación. Y si asisten, intenten participar un poco más. Listo. Bueno, muchachos, les agradezco mucho el espacio y bueno, los invito a seguir desarrollando el material de la plataforma y a que nos veamos en nuestro próximo encuentro, que serán unos 15 días más o menos. Sí, profe, muchísimas gracias. Ok, profe, Bueno, a gracias. ustedes, una feliz noche, pues se cuidan. Dios lo bendiga. Feliz noche. Feliz noche. Hasta luego, profe. Hasta luego.